Hola, soy Patricia Carguay, nutricionista. Hoy aquí en Hablemos de Salud vamos a tratar acerca del tema de alimentos enlatados. Vamos a ver cómo es su proceso de elaboración, cuáles son sus ventajas y desventajas y qué cuidados debemos tener para prevenir algunas enfermedades que nos pueden causar alimentos enlatados contaminados. El día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos enlatados, cómo es su proceso de elaboración, cuáles son sus ventajas desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la disponibilidad, cuáles son los cuidados que debemos tener con estos alimentos enlatados y cuáles son las recomendaciones que debemos considerar para su compra, ¿no? Es así que vamos a tocar primero el primer punto acerca de cómo es que se desarrollan y a partir de cuándo se desarrollan todo este proceso de enlatado de alimentos, ¿no? Esto data pues de aproximadamente el año 1800, ¿no? Surge como una necesidad militar de alimentación a los ejércitos y es así pues que Nicolás Appert inventó este proceso de enlatado de alimentos, sometiéndolos previamente a un calentamiento para prolongar la vida útil del alimento y poder así transportar el alimento para los ejércitos de Napoleón en ese entonces, ¿no? En ese entonces en donde todavía ni siquiera se inventaban los abrelatas, ¿no? Entonces imagínate, los militares tenían que abrir sus latas con lo que podían, con piedras, con sus mismas armas, ¿no? Para poderse alimentar. Luego de esto, cuando se termina pues esta guerra, pues destruyen la fábrica de Nicolás Appert y es ahí donde Peter Durand, a partir de este proceso inventado por Nicolás Appert, ¿no? Patenta este método de conservación de alimentos, ¿no? A través de los enlatados. Y es ahí donde se desarrolla y adquiere realmente una gran importancia y una gran demanda, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que es donde hay otra demanda alta de alimentos enlatados. Y es así que tenemos, ¿no? Gran disponibilidad de alimentos enlatados en lugares donde no hay buena disponibilidad de alimentos, de producción, de siembra de alimentos, y también podemos disponer de alimentos enlatados que inclusive cuando no están de estación. ¿Cómo es el proceso de enlatado de alimentos, ¿no? Realmente el enlatado de alimentos es un método de conservación, ¿no? Empieza en primer lugar con una selección y lavado de los alimentos y pasan por un proceso de blanqueado. ¿Qué es un proceso de blanqueado? Un proceso de blanqueado es un proceso en el cual se reduce la carga bacteriana del alimento porque se inactivan las enzimas mediante un proceso de calor, ¿no? Es así que este alimento luego pasa a ser llenado en una lata. Para esto, durante el blanqueado, el proceso que es sometido a calor pues tiende a ablandarse y de esta manera poder mejorar el contenido de la lata, ¿no? Y que la lata pueda llenarse lo suficiente. Luego del llenado de la lata, esta lata con contenido de alimento es sometida a una cocción a vapor o a calor para la eliminación del aire y del oxígeno. Después de este proceso, los enlatados de alimentos son sellados, las latas son selladas herméticamente y pasan a un proceso de esterilización. Este proceso de esterilización no es un proceso de esterilización aséptica totalmente, sino es una esterilización comercial. Todas las empresas que producen enlatados de alimentos están orientadas a eliminar el Clostridium botulinum, que es una bacteria que produce unas esporas, cuyas esporas son bastante peligrosas, que pueden llegar a ser mortales. Por eso es que
Estos alimentos son sometidos a mayor de entre 120 a 130 grados centígrados por espacio de 30 minutos aproximadamente para eliminar esporas de Clostridium botulinum y así que este alimento sea seguro para el consumidor. Después de este proceso de esterilización comercial, ¿no? Recién el alimento enlatado es sometido a un enfriamiento. A través de un baño de agua o sumersión en recipientes con agua, ¿no? Y finalmente el enlatado pasa a ser rotulado y almacenado, ¿no? Para su distribución. Ese es todo el proceso que sigue la elaboración de un enlatado de alimento. Ahora hay que tener en cuenta que a la fecha todos los procesos de enlatado de alimentos están regulados bajo estándares de calidad y seguridad sanitaria, ¿no? Entonces eso nos da al consumidor la confiabilidad de poder consumirlos, siempre y cuando nosotros veamos que el producto pues tenga este registro sanitario mínimamente, ¿no es así? Y no consumir y no exponernos a consumir de repente enlatados caseros que sí podrían contener esporas de esta bacteria que podrían ser mortales. Estas bacterias están presentes en el propio alimento, están presentes en el agua, pueden estar presentes en la tierra, están presentes en el medio ambiente y el alimento se puede llegar a contaminar de esta bacteria. Lo mortal es que se contamine por las esporas de la bacteria, ¿no? Que las esporas de la bacteria pueden ser mortales para el individuo. Es por eso que todas las plantas que procesan alimentos enlatados necesitan seguir todos estos procesos de seguridad y es por ello que se incide mucho en lo que es la esterilización comercial, ¿no? Que no es una esterilización que deteriore las propiedades físicas y organolépticas de sabor, color, olor del alimento, sino que llega a una cierta temperatura que específicamente mate las esporas de las bacterias del Clostridium botulinum, ¿no? Básicamente a eso apunta la esterilización comercial. El consumidor debe tener en cuenta que no debe consumir aquellos productos que no le ofrezcan una garantía sanitaria, ¿no? Justamente por esta gravedad que puede resultar una contaminación por ese tipo de bacteria. Por eso es que conservas caseras no son recomendables porque no nos dan una confiabilidad. O conservas que no tengan un registro sanitario mínimamente, tampoco. Veamos cuáles son desde el punto de vista nutricional y desde otros aspectos, cuáles son las ventajas de los alimentos enlatados, ¿no? Comparémoslos versus los alimentos frescos, ¿no? Primero, la primera ventaja de los alimentos enlatados es su largo periodo de duración. A diferencia de que un pescado, por ejemplo, no nos va a durar más que días en refrigeración o en congelación, ¿no? Un enlatado nos puede durar años, teniendo en cuenta parámetros de conservación adecuados, ¿no? Eso es importante. Entonces, esa es la primera ventaja del alimento enlatado. Luego, respecto al aporte nutricional, ofrece semejantes propiedades nutricionales que un alimento fresco. Si estamos hablando a similitud, por ejemplo, el pescado, la misma cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que un alimento fresco, ¿no? Si hablamos de enlatados de frutas o de verduras, ¿no? Entonces tenemos que sí se ve afectado algunas vitaminas, pero podemos decir en términos generales que sí ofrecen semejantes propiedades nutricionales que un alimento fresco. La otra es que el alimento enlatado se presenta mucho mejor, ¿no? Se presenta mucho mejor en presentación, ¿no? No está expuesto pues a sufrir magulladuras o golpes respecto a un alimento fresco. En cuanto a presentación, tiene una buena presentación.